Las catástrofes naturales a lo largo de los años podrían considerarse como incontables, ya sean terremotos, tsunamis, inundaciones, huracanes, etc. En cualquiera de sus formas, la naturaleza ha demostrado el poder de destrucción que posee, dejando así una huella allá por donde pase y marcando la historia de la humanidad, afectando a personas, destruyendo patrimonios culturales y otras cosas. Son catástrofes que destruyen todo a su paso, sin importar condición social, dejando así muchos fallecidos y desaparecidos. Esta es una pequeña lista de algunos de los fenómenos naturales más catastróficos ocurridos en la era moderna de nuestra civilización. Recuerda que ya puedes hacerte miembro de este canal dando clic en el botón unirse y si no puedes, simplemente ver los anuncios ayuda. Comencemos. Abróchense los cinturones para descender a lo más oscuro del océano. Bienvenidos, esto es el iceberg de catástrofes naturales. Nivel 1. Terremoto México 2021. El terremoto de Guerrero de 2021 sucedió a las 20:47 horas, el 7 de septiembre de 2021, con una magnitud de 7 según el Servicio Geológico de Estados Unidos. Su epicentro fue en el estado de Guerrero, a 11 kilómetros al suroeste de Acapulco de Juárez. El terremoto mató a 14 personas e hirió al menos a otras 23. Al menos 1.6 millones de personas en México se vieron afectadas por el terremoto, que resultó en daños severos localizados. La prensa y las redes sociales destacaron la coincidencia en la fecha de este sismo con la del terremoto de Chiapas de 2017, que también ocurrió un 7 de septiembre, 4 años antes. Incluso, al igual que en aquel sismo, en este se presentaron luces de terremoto. Fuera de estas coincidencias, no existe mayor relación entre ellos, debido a la distancia entre los epicentros de un sismo y el otro. Terremoto y tsunami de Chile 2010. El terremoto y tsunami de Chile de 2010 fue un sismo ocurrido a las 3:34 horas, el sábado 27 de febrero de 2010, y que alcanzó una magnitud en Mercalli de 8,8. El epicentro se ubicó en el mar chileno, frente a la costa de la entonces región del Biobío, actual región de Ñuble. El sismo tuvo una duración máxima de 4 minutos en las zonas cercanas al epicentro y más de 5 minutos en Santiago de Chile. Las víctimas fatales llegaron a un total de 525 fallecidos. Cerca de 500.000 viviendas sufrieron graves daños y se estima un total de 2 millones de damnificados en la peor tragedia natural vivida en Chile desde 1960. Un fuerte tsunami impactó las costas chilenas como producto del terremoto, destruyendo varias localidades ya devastadas por el sismo. Terremotos de 2001 El Salvador. Los terremotos en El Salvador de 2001 fueron dos fuertes movimientos telúricos que se registraron el 13 de enero y el 13 de febrero de 2001. En el año 2001, El Salvador sufrió dos terremotos, con un mes de diferencia entre ellos. El primero se dio el sábado 13 de enero a las 11:34 de la mañana y el segundo el martes 13 de febrero. Dichos sismos afectaron gravemente varios departamentos de la República, trayendo consigo destrucción y pérdidas humanas, siendo el principal símbolo de estas últimas el alud de tierra que acabó con la vida de cientos de salvadoreños en la colonia Las Colinas, en Santa Tecla. Allí murieron 500 personas, hecho ocurrido en el primero de los terremotos. Se estima que la cifra total de fallecidos para ambos terremotos ascendió a 1.259. En el plano económico, El Salvador sufrió pérdidas estimadas en 1.603.8 millones de dólares, producto de pérdidas en exportaciones, daños materiales y daños ambientales. Terremoto de Valdivia, Chile, 1960. El megaterremoto de Valdivia de 1960, conocido también como el Gran Terremoto de Chile, fue un sismo ocurrido a las 15 horas con 11 minutos, el domingo 22 de mayo de 1960, y tuvo una magnitud de 9,5 en la escala de Mercalli, siendo el más potente registrado instrumentalmente en la historia de la humanidad. El sismo fue percibido a nivel planetario y produjo una serie de maremotos, cuyo alcance se extendió a diversas localidades a lo largo del Océano Pacífico, incluyendo Hawái y las costas de Japón, y la erupción del volcán Puyehue, que cubrió de cenizas el lago homónimo. Se estima que esta catástrofe natural costó la vida de entre 1.655 a 2.000 personas y dejó damnificados a más de 2 millones. Junto con el evento principal, entre el 21 de mayo y el 6 de junio,
se produjo una serie de movimientos telúricos de importancia que afectó a gran parte del centro y sur de Chile. Nivel 2. Terremoto de Marruecos de 2023. El terremoto de Marrakech Safi de 2023 fue un terremoto de magnitud 6,8 en Mercalli, que afectó a dicha región de Marruecos a las 22 horas con 11 minutos de la noche, el viernes 8 de septiembre de 2023. El sismo tuvo su epicentro a 71.8 kilómetros al suroeste de Marrakech, en las cercanías de la ciudad marroquí de Iguil, en la cordillera del Atlas, y fue producido por una falla oblicua inversa poco profunda dentro de aquella cordillera. En el último informe, el Ministerio de Interior del país africano se ha contabilizado 2.946 víctimas fatales, la mayoría fuera de Marrakech, y más de 5.476 heridos, de los cuales 1.404 resultaron heridos de gravedad. Además, se han observado daños catastróficos en edificios y monumentos históricos cercanos al epicentro. El terremoto también fue percibido en zonas del sur de España, Portugal y el oeste de Argelia. Terremoto 1986, El Salvador. El terremoto de San Salvador de 1986 ha sido uno de los sismos más destructivos de la historia de la capital de El Salvador. Incluso causó más muertos que los terremotos del 13 de enero y 13 de febrero de 2001. La cifra de muertos fue de 3.500 y 200.000 damnificados, más 20.000 heridos. También hubo 150.000 edificios destruidos y 288.000 casas totalmente destruidas, y 108.000 casas resultaron dañadas. El terremoto destruyó el 80% de la ciudad. El siniestro inició a las 11:49 de la mañana del viernes 10 de octubre de 1986, con una magnitud de 7.5 grados en la escala de Richter y una intensidad de 9 en la escala de Mercalli, causando daños considerables a la infraestructura de la ciudad, siendo el foco de la tragedia el edificio Rubén Darío, dañado por el terremoto del 3 de mayo de 1965, pero que nunca fue demolido o reparado correctamente. El terremoto duró de 38 a 49 segundos. Hubo varias réplicas que duraron una semana. El sismo ocurrió en plena guerra civil que abatió al país de 1980 a 1992. Terremoto y tsunami de Indonesia del 2018. El terremoto y tsunami de Indonesia de 2018 fue un movimiento telúrico y posterior tsunami ocurrido el 28 de septiembre de 2018. El sismo se produjo en Indonesia a 77 kilómetros de la ciudad provincial de Palu y se sintió en varias zonas de la provincia de Celebes Central y de Malasia. 5.007 personas fallecieron bajo el lodo causado por la licuefacción del suelo producto del terremoto en varias aldeas. Gran parte de Indonesia se encuentra en el cinturón de fuego del Pacífico, lo que provoca que ese país tenga una actividad sísmica y volcánica activa. Tifón Haiyan o Yolanda, Filipinas, 2013. El tifón o supertifón Haiyan, conocido en Filipinas como tifón Yolanda, fue uno de los ciclones tropicales más intensos en la historia moderna que devastó al sureste asiático, principalmente en las Filipinas. Es el más mortífero en la historia de Filipinas, matando a aproximadamente 6.300 personas. También es el ciclón más intenso en tocar tierra y el segundo más intenso en términos de velocidad de vientos sostenidos en un minuto, superado por el huracán Patricia en 2015. El ciclón causó daños catastróficos y una gran crisis humanitaria en el centro de Filipinas, particularmente en las islas Samar y Leyte. La Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la Organización de Naciones Unidas afirmó que 11 millones de personas quedaron damnificadas y mucho más se quedaron sin hogar. Nivel 3. Terremoto de Nepal 2015. El terremoto de Nepal de abril de 2015 fue un sismo de magnitud 7.8 a 8.1 según la escala de Mercalli, del sábado 25 de abril de dicho año, y que afectó a ese país de Asia del Sur. Ha sido un terremoto de los más graves que ha sufrido Nepal, desde el acontecido en 1934. El terremoto dejó un saldo de casi 9.000 víctimas mortales, casi 22.000 heridos y daños materiales cuantiosos entre la plaza Basantapur Durbar de Katmandú
y otros edificios emblemáticos. Asimismo, la destrucción y el déficit de recursos provocaron una crisis humanitaria que se tradujo en 9,5 millones de personas, un cuarto de la población de Nepal, con necesidad de asistencia humanitaria, 2,8 millones de desplazados internos y 1,4 con necesidad de alimentos. Terremoto y tsunami de Japón 2011. El terremoto y maremoto de Japón de 2011 fue un terremoto de magnitud 9,1 que creó olas de maremoto de hasta 40,5 metros. El terremoto duró aproximadamente 6 minutos, según los sismólogos. Fue el terremoto más potente sufrido en Japón hasta la fecha, así como el cuarto más potente del mundo en los últimos 500 años. Desde 1973, la zona de subducción de la fosa de Japón ha experimentado 9 eventos sísmicos de magnitud 7 o superior. El mayor fue un terremoto ocurrido en diciembre de 1994, que tuvo una magnitud de 7,8. El evento del 11 de marzo de 2011 causó 15.899 muertos, 2.556 desaparecidos y unos 6.152 heridos. Huracán Mitch, Estados Unidos, 1998. El huracán Mitch fue uno de los ciclones tropicales más poderosos y mortales que se ha visto en la era moderna, teniendo una velocidad máxima de vientos sostenidos de 290 km por hora. El Mitch pasó por América Central del 22 de octubre al 5 de noviembre en la temporada de huracanes en el Atlántico de 1998. También causó miles de millones de dólares en pérdidas materiales. El Mitch se formó en el oeste del Mar Caribe el 22 de octubre y después de pasar por condiciones extremadamente favorables, alcanzó rápidamente la categoría 5, el nivel más alto posible en la escala de huracanes de Saffir-Simpson. Debido a su lento movimiento, entre el 26 de octubre y el 4 de noviembre, el Mitch dejó cantidades históricas de precipitaciones en Honduras, Nicaragua y El Salvador. Las muertes ocasionadas por las catastróficas inundaciones lo hicieron el segundo huracán más mortífero del Atlántico. Cerca de 20.000 personas murieron y alrededor de 8.000 permanecían desaparecidas a finales de 1998. Erupción del monte Pelée, Martinica, 1902. La erupción del monte Pelée de 1902 fue un cataclismo volcánico de gran magnitud ocurrido entre el 2 y el 8 de mayo de 1902 en la isla francesa de Martinica, que afectó a la ciudad colonial de Saint-Pierre y lugares aledaños, con un saldo fatal de 29.933 víctimas, con un negativo impacto social, económico, cultural y político de la isla. Desde la quincena de abril de 1902, el monte había empezado a dar señales de actividad con ruidos subterráneos, temblores leves y agrietamientos en parcelas, desde las cuales salían fumarolas despidiendo azufre. Esta erupción ha sido considerada como una de las más violentas del siglo XX, solo siendo superada por las del monte Pinatubo en 1991, el volcán Santa María en 1902 y el monte Santa Elena en 1908. En muchos aspectos, los hechos se asemejan a los de Pompeya en el año 79. Nivel 4. Terremoto de 1985, México. El terremoto de México de 1985 tuvo lugar el jueves 19 de septiembre de dicho año. Inició a las 7 horas con 17 minutos de la mañana y alcanzó una magnitud de 8.1 en la escala de Mercalli. El epicentro se localizó en el Océano Pacífico, frente a la costa del estado de Michoacán y muy cerca del puerto de Lázaro Cárdenas. El sismo afectó a las zonas centro, sur y occidente de México, en particular a la Ciudad de México, su capital. Ha sido el más significativo y dañino en la historia escrita de los movimientos telúricos de dicho país y de su capital, y superó en intensidad y en daños al registrado en 1957, que hasta entonces había sido el más notable en la ciudad. La réplica acontecida un día después, la noche del 20 de septiembre, también tuvo gran repercusión para la capital, al colapsar estructuras reblandecidas un día antes.
Nunca se ha sabido el número exacto de víctimas de los terremotos de 1985, debido a la censura impuesta por el gobierno de aquellos años. Años después se hicieron las siguientes apreciaciones al respecto. El gobierno reportó el fallecimiento de entre 6.000 y 7.000 personas. Sin embargo, años después, con la apertura de información de varias fuentes gubernamentales, el registro aproximado se calculó en 10.000 muertos. Se ha llegado a la conclusión de que fueron alrededor de 40.000 fallecidos. Terremoto de Siria y Turquía de 2023. Los terremotos de Turquía y Siria de 2023 tuvieron lugar el 6 de febrero de dicho año. El primer sismo ocurrió a 34 kilómetros al oeste de la ciudad de Gaziantep a las 4:17 am, hora local, con una magnitud en Mercalli de 7.8 y una intensidad máxima de 9, extrema. Hubo daños generalizados y decenas de miles de muertes. Fue el terremoto más mortífero y fuerte en Turquía desde el ocurrido en Erzincan en 1939. También fue el terremoto más mortífero que ha afectado a Siria desde el ocurrido en Alepo en 1822, uno de los más fuertes registrados en el Levante, y el más mortal en el mundo desde el de Haití en 2010. También se sintió y causó daños estructurales en el Líbano, Israel, Chipre y la costa turca del Mar Negro. Hasta el 10 de marzo se habían registrado más de 59.000 muertes, 51.000 en Turquía y 8.000 en Siria. Una gran tormenta de invierno obstaculizó los esfuerzos de rescate, dejando caer nieve sobre las ruinas y provocando una caída en picada de las temperaturas. Debido a las bajas temperaturas en el área, los sobrevivientes, especialmente aquellos atrapados bajo los escombros, corrieron con un gran riesgo de hipotermia. Terremoto de Sichuan, China, en el año 2008. El terremoto de Sichuan del 12 de mayo de 2008 sacudió al condado de Wenchuan, en la provincia de Sichuan, en China. El mismo fue de magnitud 7.9. Sus sacudidas se dejaron sentir incluso en Pekín, Shanghái, a lo largo de la República Popular China y en la capital de Vietnam, Hanoi. La ciudad más importante en cuanto a cercanía al epicentro es la de Chengdu. 5 colegios fueron aplastados por los derrumbes, con los escolares dentro. De acuerdo con oficiales del Estado chino, el terremoto produjo 69.180 muertes confirmadas. Otras fuentes aseguran que dejó cerca de 90.000 personas muertas, mientras que el gobierno chino estimó el coste del terremoto en $123.000 millones. Fue el segundo terremoto más desastroso de la historia de China, tras el terremoto de Tangshan de 1976, que provocó la muerte de unas 250.000 personas. Terremoto de Haití 2010. El terremoto de Haití de 2010 tuvo una magnitud de 7 grados en la escala de Mercalli y se generó a una profundidad de 10 kilómetros. También se registraron una serie de réplicas, siendo las más fuertes las de 5,9, 5.5 y 5.1. Este terremoto ha sido el más fuerte registrado en la zona desde el acontecido en 1770. El sismo fue perceptible en países cercanos como Cuba, Jamaica y la República Dominicana, que es vecino, donde provocó temor y evacuaciones preventivas. Este fue uno de los terremotos más devastadores en la historia de la humanidad de la cual se tenga registro. Los efectos causados sobre Haití, el país más pobre de América en ese momento, fueron devastadores. Los cuerpos recuperados el 25 de enero superaban los 150.000, calculándose que el número de muertos excedería los 200.000. En el primer aniversario del sismo, el 12 de enero de 2011, cuando se conoció que en el sismo habían fallecido 316.000 personas, 350.000 más habían quedado heridas y más de 1.5 millones de personas se habían quedado sin hogar, con lo cual es una de las catástrofes humanitarias más graves de la historia moderna. Nivel 5. Terremoto de Kanto, Japón, 1923.
El gran terremoto de Kanto azotó la llanura de Kanto en la isla japonesa de Honshu a las 11:58 del sábado 1 de septiembre de 1923. El sismo tuvo una magnitud de 8,2 en la escala sismológica de Richter, con epicentro bajo la isla Izu-Oshima, en la bahía de Sagami. La causa fue una ruptura de parte del borde convergente, donde la placa filipina subduce debajo de la placa Okhotsk a lo largo de la línea de la fosa de Sagami. Destruyó la ciudad portuaria de Yokohama, así como las prefecturas vecinas de Chiba, Kanagawa, Shizuoka y Tokio. En 1960, el gobierno japonés designó el 1 de septiembre como Día de la Prevención de Desastres. Este sismo dejó alrededor de 142.800 muertos. Inundación del río Yangtze, China, 1931. El 31 de agosto de 1931, las aguas del tercer río más largo del mundo, tras el Nilo y el Amazonas, el río Yangtze de China, acababan inundando la mayor parte de la región de Guam, provocando la muerte directa de 145.000 personas. Pero la historia es aún más peliaguda. La inundación principal de 1931 llenó el área del tamaño del estado de Nueva York. Sin ir más lejos, Nanjing, la capital de China en aquel momento, estuvo bajo agua durante 6 semanas. A pesar del gran número de vidas perdidas, este desastre también llevó a importantes cambios en políticas y prácticas relacionadas con la gestión de desastres y la construcción de infraestructuras en China y en otros lugares de Asia. Hoy, la tragedia de 1931 es recordada no solo como un sombrío recordatorio de la furia de la naturaleza, sino también como un punto de inflexión en la historia moderna de la gestión de desastres. Terremoto y tsunami de Sumatra, Indonesia, año 2004. El terremoto del Océano Índico de 2004, conocido por la comunidad científica como el terremoto de Sumatra Andamán, fue un potente terremoto submarino que ocurrió a las 7:58 hora local del domingo 26 de diciembre de 2004. El terremoto ocasionó una serie de tsunamis devastadores a lo largo de las costas de la mayoría de los países que bordean el Océano Índico, matando a una gran cantidad de personas a su paso e inundando a una gran cantidad de comunidades costeras a través de casi todo el sur y sudeste de Asia, incluyendo partes de Indonesia, Malasia, Sri Lanka, India y Tailandia. Las estimaciones iniciales habían determinado el número de muertes en más de 275.000, sin contar a los millares de personas desaparecidas. El desastre es conocido en Asia y en los medios internacionales como el tsunami asiático. Terremoto de Tangshan, China, 1976. El terremoto de Tangshan en 1976 tuvo lugar en la ciudad de Tangshan, China, el 28 de julio de 1976 y tuvo una magnitud de 7,6 grados en la escala de Richter. Fue el más grave terremoto que tuvo el mundo moderno en relación de vidas perdidas, matando, según datos oficiales, 242.419 personas, pero luego algunas fuentes no oficiales indican que la cifra podría ser hasta 3 veces mayor. El terremoto principal ocurrió a las 3:42 de la mañana y muchas de las personas que sobrevivirían a este fueron presas de los edificios que no resistieron al segundo terremoto, que ocurrió 15 horas después y tuvo una magnitud de 7,1 grados, seguido de muchas réplicas de magnitud 5.0 y 5.5. Muchas personas afirmaron haber visto luces extrañas la noche anterior al terremoto, que fueron conocidas como las luces del terremoto. Si el video te gustó, te invito a darle like. Suscríbete si quieres ver más videos así. Recuerda, la vida es un sinfín de misterios por descubrir. Hasta la próxima. Todo historias.